Bueno, me equivoqué y tengo que admitirlo y hay que admitirlo. Cuando uno comete algún error, alguna equivocación, pues tiene que ser un poquito humilde y reconocerlo, ¿no? ¿Por qué no? Y el problema es que cuando uno se pone a pensar el tema del veganismo y todo, entonces uno trata de asociar el veganismo o el carnismo como tal con todo lo malo que ocurre en el mundo. Y asociar directamente entonces a el veganismo con todo lo bueno que ocurre en el mundo. Y no es así, no es tampoco así del todo, ¿no? Ya cuando uno madura, uno analiza más la situación, entiende la definición del veganismo, la comprende, la vive y entiende los pormenores del asunto, ya uno se da cuenta que no es tanto así y obviamente, bueno, y cuando uno pasa un poco más al tema del ayuno al dejar de comer, etcétera, eh, pues uno ve con un espectro un poquito más amplio, ¿no? Todo el problema. Y me equivoqué porque en un momento por allí debe haber un video, no sé si todavía estará en línea o si algún análisis escrito por mí, etcétera, en el cual asocia el veganismo con una doctrina de izquierda, lo que se llama de izquierda en el espectro político, y lo asocia con la lucha contra el capitalismo en algún otro sentido, ¿no? Y esto va en relación con el video anterior en el cual estaba mencionando el tema de las definiciones y por qué siempre ir a las definiciones más allá común que le dé la gente a las palabras, porque resulta que no es tanto así. Sobre todo cuando se aparta al capitalismo, a esa concepción, esa idea del capitalismo, como el tema del dinero como tal, o la lucha contra la avaricia, la codicia, que no tiene nada que ver, y lo define como simplemente el sistema define que los medios de producción están en manos de individuos privados y son ellos los que toman las decisiones en cuanto a los mecanismos de producción, más nada. Entonces, ¿es esa la única fuente de todos los problemas del mundo? No, la fuente de los problemas son los capitales, es decir, la noción que tiene la gente, o el ego, lucha contra el ego, la típica lucha contra el ego que nos empuja a pensar de forma envidiosa, curiosa, codiciosa, perezosa, con gula, con ira, ¿sí? Y con orgullo. Y con todos esos pensamientos es lo que hace que el ser humano se comporte de forma negativa, ¿no? Mal que bien, o que genere problemas, genere disyuntivas, genere, sí, ciertos inconvenientes en el mundo. Que si los medios de producción están en manos de un individuo privado y ese es el dueño y se tiene que creer señor y dueño de todo, o debería estar en un grupo controlado y electo por los trabajadores y ese grupo es mejor que tome las decisiones. Otra vez, eso es una ilusión, porque la posesión de las cosas termina siendo una ilusión, es un mecanismo y sea que esté en un grupo o sea que esté en un individuo, ambos dos toman decisiones incorrectas, pueden tomar decisiones incorrectas dependiendo de la información, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, eso es irrelevante. Para los problemas del mundo es irrelevante, para los problemas de la sociedad es irrelevante, es un poco irrelevante. Y allí toca el tema de que, bueno, ajá, si tú tienes un grupo de 100 caballos o 100 vacas, y es una persona la que toma la decisión de qué hacer con esas vacas, ¿qué es más fácil? ¿Convencer al individuo de que comer las vacas no es la opción o convencer al grupo? Es debatible, sí, obviamente puedes dar argumentos en favor o en contra de uno u otro, pero a la final es irrelevante. Es decir, igual convencer a la gente de que no tienen que comer las vacas, ¿sí? Más allá del tema de que si están en manos de un solo individuo o si están en manos de un grupo. Que los medios de producción, bueno,
entonces las vacas, volvemos al tema de las vacas. Si sea que el ser humano va y caza las vacas porque las vacas son libres y viven pastoreando libremente sin cercas ni nada, y es el hombre que va y las caza, versus, bueno, son medios de producción privados o tienen cierta propiedad y los seres humanos la tratan como seres individuales, al fin y al cabo, es lo mismo. El ser humano las va a comer, sea o no sea que tengan cierta noción de que esas son posesiones personales, individuales o grupales de un colectivo, etc. Entonces es irrelevante. Para el veganismo, eso es irrelevante. Alguien alguna vez, en algún momento me lo advirtió, pero yo no hice caso. Yo no tomé cartas en el asunto y no lo entendí como tal. Porque ya no es el capitalismo, sino la economía, la forma en que funciona la economía, o la noción que la gente tiene con respecto a la economía, funciona muy parecido a la forma en que las granjas funcionan. Cómo se genera el dinero, ¿sí? De forma inorgánica, de forma, ¿sí? Hay ciertas similitudes, pero esa es la economía, ese no es el capitalismo, siempre y cuando tú consideres que el dinero no es propiedad tuya, porque no lo es en ningún sistema, es una ilusión, porque otra vez la propiedad de las cosas es una ilusión del ego, de decir, ah, bueno, esto está en mis manos, yo tengo el poder y la potestad de decidir cómo se gasta y punto. Y bueno, y eso sí, claro, obviamente trae problemas siempre y cuando tú dejes que el ego te maneje y te controle, pero el ego funciona tanto en forma individual como en forma grupal y puede ser manipulado de una u otra forma. Es lo mismo que me comentaba, que yo discutía en algún momento hace mucho tiempo con un buen amigo, el tema de que, bueno, ¿qué es más fácil convencer a un rico o a un pobre? A una persona resentida socialmente, que no tiene nada, a una persona que eventualmente nació de buena cuna y tiene ciertas potestades, o sea, tiene su nivel de vida o un cierto nivel superior de las cosas o una perspectiva distinta, ¿no? Al común que tiene carencias, etcétera. ¿Qué es más fácil? Bueno, es debatible y es irrelevante al final. Al final tienes que convencer igual a la gente, ¿sí? Eh, Tú puedes dar argumentos en favor y en contra de uno u otro. Y pues te puedes encontrar gente rica que sea fácil convencer, que deje de comer animales, y te puedes encontrar gente pobre que sea fácil de convencer de que es buena idea dejar de comer animales. Al final es un tema de costumbre, por ejemplo, el tema de los lácteos. Hay gente que todavía cree que tomar leche te va a curar de algún tipo de contaminación por inhalación de gases tóxicos. Eso es un remedio muy común. Tú hueles pintura todo el tiempo. Ah, para que no te intoxiques, toma leche. No sé si alguna vez lo han escuchado, pero es un remedio muy común. Cuando es todo lo contrario, ya más o menos uno teniendo un poco la idea de la concepción, uno se puede imaginar que quizás sea todo lo contrario. Porque la leche te reduce el sistema inmune, te hace un montón de cosas malas en el organismo y puede ser que acumules más toxinas por estar consumiendo leche que si no la estuvieras consumiendo, porque el cuerpo las limpia automáticamente, etc. Yo no sé cómo funciona el mecanismo, estoy inventando, pero mal que bien, otra vez, la leche no te, o sea, al menos desde el punto de vista del veganismo, no te otorga nada bueno. Y esos son mitos. Para un vegano, eso terminan siendo mitos que la gente cree, bueno, chévere, tú lo quieres creer, bien por ti. Pero es difícil romper con esos mitos. ¿Qué es más fácil? ¿Que un rico rompa con esos mitos o que un pobre que no tiene educación o que no ha sido educado o que no... Al final, bueno, otra vez, depende de cada quien. Es la decisión personal de cada quien, ¿no? Pero de nuevo, otra vez, entra el tema de que el veganismo está asociado con el capitalismo o con el comunismo o con qué es. Y bueno, otra vez, uno tuviera la idea de la noción de que los grupos protegen mejor el ambiente. En estos días, con el tema de la Amazonía y todo el cuento, bueno, los indígenas protegen mejor la selva amazónica porque no la queman, no la destruyen, no tratan de protegerla lo más posible porque viven de ella, sea que sean carnistas o no, porque son carnistas y viven de la caza, la pesca, la recolección, etc.
Pero la pregunta es, bueno, ellos como grupo protegen realmente mejor la selva amazónica porque está bien, el ganadero o el explotador, ¿sí? Que explota la selva, la destruye, ¿sí? Pero es por decisión propia individual, es por un tema de ganancia, de avaricia o de gula, porque quieren comer ganado, etcétera, lo que sea. Pero ellos están funcionando bajo el esquema de que alguien les está pagando para que hagan eso. Los gobiernos les pagan, subsidian para que produzcan porque la gente tiene que comer. Entonces, esa gente está trabajando en bien del colectivo global de la tierra que quiere comer carne. Y no se dan cuenta del problema, ¿no? De la discordancia entre uno y otra cosa. Que respirar es mucho más importante que comer. Pero bueno, ahí entran muchas discusiones que no van al caso de este video, pero lo importante es, bueno, otra vez asociar analizarlo bien, va fríamente y no usar el tema, o sea, lo que me molesta últimamente es eso, el uso del capitalismo, de esa palabra capitalismo, que yo no la estoy defendiendo, no estoy diciendo que sea lo mejor, la panacea, etcétera, porque no la es, y en algún momento voy a hacer este video porque voy a tener que hacer este otro video, pero es importante que se entienda que este no es el origen de todos los males. El hecho que tú apuntes a un solo individuo como el único responsable de las cosas puede favorecer muchas cosas. Puede serlo como el responsable, y bueno, si quieres, es la cabeza y es el vocero o lo que tú quieras, es el jefe. Todas las cosas buenas van a venir por parte de él, pero las cosas malas van a caer sobre él. Y es un tema de asignación de responsabilidades, punto. Mientras cuando está en un colectivo es más fácil que se vayan las responsabilidades y nadie va preso porque todo el mundo se echa la culpa entre sí. Entonces, ¿qué es mejor? Pero otra vez, aquí el mecanismo no entra nada que ver, ¿no? O bueno, o es poco, o es un poco irrelevante.